Hace 415 años y 405 respectivamente que don Miguel de Cervantes Saavedra publicaría El Quijote de la Mancha, conocido o escrito mejor originalmente como El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Quién es este autor? Como suele suceder en la mayoría de los grandes personajes, en muy poco se conoce de la infancia, de la adolescencia. De Miguel de Cervantes se conoce que nació en Alcalá de Henares en 1547 y murió en 1616 en Madrid. A la edad de 22 años fue desterrado bajo las órdenes de Felipe II por una rencilla que tuvo con algún personaje muy cercano al rey. Este destierro, en mi criterio, fue muy útil para Miguel de Cervantes, por cuanto estamos hablando de el territorio que otrora sería cuna del Imperio Romano. Estamos hablando de el país de Ovidio, de Virgilio, de Lucrecio, de Séneca, en la antigüedad, y ya en la baja edad media estamos hablando de Petrarca, de Giovanni Boccaccio y del gran Miguel Ángel, de manera que bajo la tutoría además que estuvo de los jesuitas, todos los aprendizajes que debió tener Cervantes le serían de mucho, de mucha utilidad para su posterior creación literaria. Durante esos 10 años de permanencia en Italia, él se enteró que España tenía conflicto con el norte de África, con algunos países como Argelia y Túnez. En consecuencia, se enrolaría en el ejército español y se iría hacia la guerra a batallar contra estos países. Estuvo en varias batallas, en una de ellas perdió, digamos, su brazo, por esa razón se le conoce como el Manco de Lepanto, que fue la batalla de Lepanto justamente. En Túnez, Miguel de Cervantes fue apresado por soldados tunecinos, pero no sería la única vez que estuvo en la cárcel. Él estuvo en otros momentos que ahorita les cuento las razones del por qué. En la cárcel aprendió muchas cosas interesantes sobre lo que significaba ser español en ese momento. Toda su lucha, todo su sacrificio, toda la entrega que él hizo hacia el ejército le produjeron cierta decepción porque en varios intentos de fuga que él tuvo de la cárcel se sintió traicionado, se vio traicionado por los mismos españoles, hasta que finalmente un grupo de soldados españoles lograron rescatarlo. Eh, de allí pasa a Sevilla, que es la ciudad en donde él recibe todo lo que sería la sociedad española en términos de lo más grotesco, en términos de lo más miserable, en términos de la corrupción, en términos de la delincuencia. En Sevilla, su formación como humano lo le permitiría entender a una sociedad en donde la injusticia era el pan nuestro de cada día. Pero, ¿qué es lo que realmente vivió Miguel de Cervantes para escribir esa extraordinaria novela? Porque es extraordinaria, con un personaje igual de extraordinario. ¿Qué es lo que le produjo a él? ¿Qué es lo que lo incentivó a imaginarse un personaje de ese tamaño? Eh, Algunos críticos españoles, como Ramón Menéndez Pidal, encuentran que, por ejemplo, su estadía en España, en Italia, conoció a un escritor, Franco Sacchetti, que había escrito un texto literario en donde un personaje se volvía loco de leer novelas de caballería. De igual manera, en su estadía en España, al parecer, él iba a ver constantes obras de teatro, él produjo obras de teatro y las obras eran muy largas, en consecuencia pues hacían, entre acto y acto, hacían un corte, un descanso, y en esos descansos mostraban pequeñas obras de teatro, pequeñas comedias, pequeños entremeses.
que generalmente eran de carácter satírico, y uno de esos entremeses a él le llamó la atención en alguna ocasión que fue a ver una obra de teatro. Y el título de este entremés era Entremés de los Romances, en donde eh, hay un personaje muy curioso que se vuelve loco por leer romances, y dentro de esa locura él se convierte en soldado y se consigue un caballo y se va hacia el campo, y en su recorrido se encuentra con que un joven va a violentar a una dama, a una pastora, a una campesina. Bartolo eh, la defiende, pero resulta absolutamente lo contrario. Es decir, en vez de defenderla, lo que sale es el golpeado. Y golpeado de manera muy fuerte, tanto que lo hacen caer del caballo, y el responsable es la persona que iba a agredir, el joven que iba a agredir a la dama. De manera que esta es una escena muy parecida a la escena de Cervantes, en donde su personaje, el Quijote, es bajado del caballo a golpes por defender a una dama, y se le echa la culpa a Rocinante, su caballo. Lo mismo sucede en el entremés. De manera que miremos todas esas posibilidades que tuvo, esos dispositivos que tuvo en su vida Miguel de Cervantes, porque es que el Quijote lo escribe prácticamente cuando tenía 57, 58 años, es decir, su edad ya no era la de un joven. De igual manera, nosotros nos preocupamos por mirar qué es lo que representa el Quijote. Y el Quijote representa varias cosas. La primera, que pues es la obra cumbre de la literatura en castellano, en lengua castellana, pero además es una de las más importantes obras literarias del mundo, por todo lo que les comentaré más adelante. De igual manera, la obra se constituye en un trabajo de discordia entre los intelectuales de la época, en particular entre Cervantes y Lope de Vega, que son dos monstruos de las letras españolas. Eh, Asimismo, significa el fin del héroe, del caballero que venía de la época medieval, que era ese galán, el que luchaba por la justicia, el que pertenecía al mundo de la corte, que no perdía absolutamente ninguna batalla, y que todo lo que buscaba lo lograba. Pues en el Quijote encontramos absolutamente a un personaje que es contradictorio, que es opuesto a este héroe cortesano. Y justamente esa característica permite el surgimiento de una nueva forma de entender al ser humano, es decir, un humanismo que permite la existencia de los contrarios. Vemos allí un Sancho Panza y un Quijote que son absolutamente opuestos. Mientras en la primera parte Sancho es el cuerdo, es el que sigue las normas de la sociedad, el loco es el Quijote, y en la segunda parte es lo contrario. Sin embargo, en las dos partes ellos siempre andan juntos. Otra parte que me interesa reflexionar es sobre quién es el personaje del Quijote. ¿Quién es? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué nosotros en la cotidianidad a veces escuchamos, oiga, esto sí es una quijotada, ¿no? O no, no, es que eso solamente lo hacen los Quijotes. Pues digamos que este personaje, desde la misma obra, eh, se va construyendo, partiendo del principio de que cada ser humano se forma sobre tres elementos, diría yo. El primero por lo que hace, por lo que dice y por lo que posee. ¿Mm? Vamos a partir de esto último. ¿Qué es lo que posee? En su físico es una persona escuálida, desgalamida, es el antihéroe, ¿no? Hijo de un caballero, por eso el título del libro, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hidalgo significa hijo de algo. De manera que tenemos a un representante de una cierta clase social
española que no era, por lo menos, ni mucho menos pobre. Eh, Sancho Panza en algún momento de la obra lo llama el Caballero de los Leones, y es allí donde radica la importancia del Quijote. ¿Por qué? Porque es que pelea con unos animales que son feroces, salvajes, supremamente fuertes y los vence. Pero más allá de pelear con estos animales, es qué simbolizan los animales. Y un ser humano que se enfrenta por defender a la sociedad, pues es simplemente digno de admirar. Ahora, el Quijote es un ser anormal, es decir, que se va en contra de las normas del actuar cotidiano de una sociedad. Él todo lo ve diferente, él actúa al margen de la ley, pero mire que todo es por defensa de la sociedad. Algo raro está ocurriendo en el mundo, como para que un personaje de estos tenga éxito a lo largo de su recorrido. Esta normalidad lo convierte a él en un personaje idealista, es decir, una persona que busca la justicia a costa de lo que sea, que busca el amor perfecto, que sopesa las manifestaciones humanas sobre la base de castigar a los injustos, premiar a los buenos, pero siempre estar en la vanguardia, siempre estar a la defensa de la sociedad. Por todo esto, la sociedad se encarga de darle un premio. El Quijote tiene como nombre Alonso Quijano, y la sociedad decide aumentarle o darle una especie de apodo, el bueno. Así que la sociedad, su comunidad lo llama Alfonso Quijano el Bueno. ¿Por qué será? En, esa, en ese afán de entender quién es el personaje, vamos un poquito más allá y miremos por qué después de 400 años sigue vigente el personaje, el libro, la novela, como si hubiese escrito, como si hubiese sido escrita ayer. Eh, Primero, el protagonista es un hombre. Bueno, ustedes dirán, pues sí, claro, pero el asunto es que es un hombre excepcional. Uno lee la novela y escucha a este personaje y le da ganas de abrazarlo, le da ganas de estrecharle la mano. A uno como lector lo cuestiona, lo hace sentir el ser más miserable del mundo, pero también lo hace sentir grandioso. ¿Mm? Lo hace sentir perfecto, pero al mismo tiempo lo hace sentir imperfecto. Ese es el hombre, ese es el Quijote. Es un personaje que busca los sueños, que sueña muchísimo, pero los alcanza. Es esa invitación para que nosotros, los seres humanos, no nos neguemos la posibilidad de buscar los imposibles. El imposible de la justicia, y que finalmente lo logra en el Quijote. El imposible de su amor Dulcinea, que lo hace recorrer esa mancha que es el planeta Tierra para finalmente encontrarla. También es un personaje que mira la realidad desde su forma de entenderla particular. No es la realidad de todos, es esa invitación a que los seres humanos, sí, claro, vivamos en la realidad, pero también seamos irreales. No le tengamos miedo porque existe esa posibilidad de convivencia entre lo real y lo irreal. Y allí está el éxito de la vida. Finalmente, el Quijote no le teme, no le tiene miedo absolutamente a nada ni a nadie. Hace absolutamente todo para conseguir lo que él quiere. Y en este momento de coronavirus, me lo imagino al Quijote saliendo con su espada a pelear con este virus.